biomecánica. De la parte de la biomecánica y de las fuerzas interactuantes, de todo lo que es la cinética y cinemática de la rodilla, esta es la diapositiva clave y es una cosa muy sencilla de explicar que lo vamos a hacer también con nuestro modelo anatómico, ¿vale? Si nosotros tenemos una rodilla y pensamos en la flexión de la rodilla, tú puedes pensar que la flexión de la rodilla es algo que ocurre así, ¿vale? Pues para nosotros no ocurre así, es decir, la rodilla no hace esto, la rodilla hace esto. Como ves, se mantiene la integridad capsular, ¿vale? Voy a intentar acercar un poquito más para que lo veas y se vea claramente. Desde ahí, si nosotros pensáramos con una bisagra pura y dura, como una puerta, lo que veríamos sería esto, ¿ves? Y fíjate lo que aparece por aquí. Aparece todo el descubierto de los ligamentos, toda la tensión, es decir, la cápsula estaría muy fastidiada, no podríamos soportar peso. Sin embargo, el movimiento de la rodilla en realidad es así. Como ves aquí, no se produce este espacio, sino que como que se hace una especie de bisagra y un deslizamiento. Eso es por los centros de rotación de la rodilla. ¿Para esto qué nos permite? Uno, lo que nos permite es a la patela permanecer siempre dentro del rango de protección de la rodilla, porque al final este hueso de aquí lo que nos sirve es como un escudo para que lo que hay detrás no se vea afectado, ¿vale? Y después transmitir adecuadamente. Ten en cuenta que el tendón cuadricipital se fusiona con el tendón rotuliano. Además, el tendón rotuliano tiene unas características que no es tendón propiamente, sino tenoligamento, ¿vale? ¿Qué significa? Significa que la cantidad de colágeno y el aporte de colágeno y la distribución de colágeno no es la misma. En esta parte de aquí, que cuando hacemos la flexión soporta un poquito más de tensión elástica, que en esta parte de aquí que tiene que fijar. Aquí es un poquito más ligamentaria y aquí es un poquito más tendinosa. Es lo que quiere decir tenoligamento o estructura combinada de los dos. Sin embargo, el tendón cuadricipital es un tendón reactivo, es un tendón fuerte que ayuda a la flexoextensión dinámica y por lo tanto, pues bueno. ¿Vale? Esta es la facilidad. Luego, a partir de aquí aparece con el movimiento de rotación, ¿vale?, el que la rodilla bloquee la extensión para no seguir extendiendo y que nos podamos producir una luxación posterior de la cápsula de la rodilla y, como ves, meniscos dañados, ¿vale? Estos muy pequeños movimientos de rotación. Este movimiento de rotación no solo se produce desde la flexoextensión de la rodilla puramente, sino también desde la incorporación del pie, con esa fijación del calcáneo que facilite una mayor rotación o menor rotación de la tibia, con lo cual aumentaría el desplazamiento de la rodilla. Esto se ve claramente cuando hacemos las leg extensions, ¿no? Este movimiento de la leg extension. Ten en cuenta que todos estos movimientos lo que hacen es describir anatómicamente la rodilla, pero funcionalmente la rodilla tiene que ser entendida con el pie y con la cadera, ¿vale? Pues bueno, un poquito de esto. Recuerda, el movimiento de la rodilla no es este, el movimiento de la rodilla es este. Si hablamos de rodilla, es inevitable presentaros al valgo de rodilla. El valgo de rodilla es una discusión, yo, como ya me habéis escuchado en algunas ocasiones, es una cuestión cuñada, ¿no? El valgo es lesivo, no es lesivo, bueno, vamos a ver, vamos a intentar entenderlo desde el punto de vista y aplicar un poquito, no solo la lógica, la ciencia, sino las dos cosas que a veces es complejo. El valgo de rodilla va a aparecer siempre que exista una flexión, una triple flexión monopodal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros tenemos de mantener un eje para darle estabilidad a la pelvis. Si no, cada vez que nos pusiéramos, intentáramos sentarnos o bajar un escalón, nos caeríamos de lado. Por lo tanto, como valgo, como trabajo compensatorio, el valgo lo que ayuda es a la flexión, a la absorción de las fuerzas. ¿Cuándo es lesivo el valgo de rodilla? ¿Cuándo empieza a ser lesivo? ¿O por qué se considera lesivo? Muy sencillo. Se considera lesivo porque hay un desplazamiento hacia eje medial de la rodilla, ¿vale? Lo cual conlleva un desplazamiento anterior de la tibia y una rotación interna de la cadera. Eso posiciona la rodilla en debilidad. Eso posiciona la rodilla en debilidad. ¿Por qué? Porque a nada que esto aumente mucho su velocidad y sus fuerzas de impactación, a lo mejor estabilizadores de la cadera o los mantenedores del arco no pueden compensar la velocidad a la que luego excéntricamente van a tener que reaccionar tanto. Entonces ahí es donde se produce la lesión del cruzado anterior mediante el valgo, ¿vale? Que luego hablaremos de cómo se produce, cuáles son los mecanismos en el siguiente módulo que le dedicamos específicamente al cruzado anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El valgo no es solo un mecanismo que puede afectar al cruzado, no, el valgo es un mecanismo que afecta a la rodilla, que no es tan divertido que aparezca, pero que va a aparecer siempre. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Corregir el valgo? No, no vamos a corregir el valgo. Porque simplemente cuando corrijamos el valgo bajo una carga, en cuanto aparezca la carga otra vez, va a volver a aparecer el valgo. Lo que nosotros tenemos que hacer es resilientes, fuertes a los estabilizadores del arco y a los estabilizadores mecánicos de la cadera. En este caso, glúteo medio como gran estabilizador. Pero no significa que por hacer glúteo medio
y con bandas elásticas vayas a evitar el valgo. No, el valgo afecta al concepto apoyo, el concepto funcional del apoyo. El concepto funcional del apoyo es como denominamos nosotros a la coordinación que existe entre cadera, rodilla y tobillo en el apoyo monopodal, en el posicionamiento monopodal, ¿vale? No hay una definición científica de lo que es el apoyo, simplemente para que lo tengas. Cuando nosotros hablemos de trabajar por objetivos y veamos un estudio que nos dice hay que empezar a potenciar el apoyo y trabajar el apoyo, lo que significa es que tenemos que trabajar la potencialidad del movimiento dinámico que se produce a una sola pierna, ¿vale? Por lo tanto, el valgo es tan problemático como lo requieran los movimientos que hay en el contexto, como facilite la inclusión del deportista a los movimientos que se realicen en su contexto, y dependiendo de qué lesión, podemos pasar de que una lesión meniscal en la que una persona con un menisco que no está con la operación no hace una rehabilitación adecuada y después de la rehabilitación, es decir, vuelve a moverse, es decir, cuando ya le dan el alta, que no hay cirugía, si no sigue potenciando un valgo de rodilla con una lesión de menisco, nos puede provocar un aumento de las posibilidades de sufrir un ligamento cruzado anterior, como ya veremos luego cuando repasemos, ¿vale? Entonces, no quiero que pierdas, que, como te decía la discusión cuñado, no quiero que me digas eso de, bueno, es que el valgo, no todo el mundo que tiene valgo se lesiona, ya, pero si buscas factores biomecánicos que afecten a las posibilidades de sufrir un ligamento cruzado anterior, pues uno de ellos es el valgo. Entonces, como eso ya está claro, hay que entenderlo desde ahí. El valgo es un factor compensatorio que ayuda al cuerpo a la triple flexión. ¿Cuándo es lesivo? Cuando esta coordinación no puede soportar la intervención de velocidad, ángulo y fuerza que aparece en el gesto por sí mismo o con impactación exterior, y a partir de ahí se rompe. Así que, ¿hay que trabajar el valgo? Sí. ¿Vas a corregir el valgo? No, porque volverá a aparecer más adelante. ¿Eso significa que no sea lesivo? No. Lo tienes que incluir desde el análisis del contexto y los tipos de movimientos que la persona realiza. Vale, en esta parte vamos a unir lo que vimos de anatomía con lo que hemos visto de las lesiones de ligamento, ¿vale? Entonces vas a quedarte con una serie de ideas clave, absolutamente clave, de las patologías de rodilla. Y es que las lesiones de los ligamentos, tanto laterales como mediales, ¿vale?, son dependientes de mecanismos de impactación, sobre todo el ligamento lateral externo, pero el ligamento lateral medial puede ser también por mecanismo de impactación o por desplazamiento propio nuestro, ¿vale? Pero que en ambos casos los ligamentos tienen relaciones con otra serie de posibles patologías, como por ejemplo, la exposición de las fibras del ligamento colateral lateral es similar al ligamento cruzado posterior. Entonces, ¿qué significa? Que un exceso de tracción sobre el ligamento cruzado posterior puede llegar a afectar al ligamento colateral lateral. ¿Depende de qué? Del grado de impactación, el grado de intensidad o el grado de violencia de la lesión. Es por eso que te he dicho antes lo de hallazgos. No es extraño encontrar diagnóstico, rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Te vas a hallazgos y te dice alteración de la señal compatible con pequeña distensión del ligamento colateral medial, alteración de la señal edema en el menisco. ¿Por qué? Porque todos los ligamentos y meniscos están asociados a sí mismos, ¿vale? Están asociados entre sí. Uno de ellos es el ligamento colateral, se va con el ligamento cruzado posterior, y el ligamento medial, ¿vale?, que lo tenemos por aquí, el medial, está asociado al menisco también y al ligamento cruzado. Entonces, una rehabilitación mal llevada del ligamento cruzado medial, de menisco externo o del ligamento cruzado medial, puede acabar desembocando en una lesión del ligamento cruzado anterior simplemente en la afectación. Y una lesión del ligamento cruzado anterior puede tener afectación casi siempre de menisco medial o ligamento colateral medial. En ambos casos, siempre tenemos que tener en cuenta que si es una lesión de menisco, si es una lesión de ligamento, ¿vale?, es una lesión del ligamento, del aparato estabilizador de la rodilla, que entra en función durante el apoyo. Quédate con esta frase, ¿vale? Cuando nosotros nos dan ese trabajo, esa lesión, el diagnóstico de la lesión nos sirve para intentar diseñar un proceso en base a qué estructura funcionalmente está afectada. Si nosotros, cuando tenemos una lesión de ligamento, no tenemos una lesión de un tejido, tenemos una lesión de un complejo estabilizador. Y a partir de ahí, si el resto de las estructuras estabilizadoras no trabajan adecuadamente, la recuperación puede llevar un mal camino, ¿vale?, si nos centramos únicamente en ese tejido,
y tenemos que entender que durante esa recuperación podemos potenciar, ir más rápidos, podemos generar una mayor evolución positiva del paciente si entendemos que estamos trabajando sobre todo ese aparato estabilizador, no sobre una estructura concreta. Otra de las características, por ejemplo, en estos casos, es que el ligamento colateral lateral tiene 3 haces, ¿vale? Tiene una disposición así. En esto es lo que algunas veces has visto una noticia que ponía han descubierto otro ligamento en la rodilla. Bueno, no es necesariamente eso, es que uno de estos haces estaba un poquito más separado y un poquito más engrosado en algunas personas y parece como otro ligamento, ¿vale? Pero simplemente es otra disposición, ¿de acuerdo? También tienes que ver que tanto el ligamento lateral como el ligamento medial, ¿vale? Vamos a eliminar lo de colateral para que sea más fácil entendernos, tienen disposiciones oblicuas, no son disposiciones rectas, por lo tanto también tienen esa afectación de movimientos de rotación. Y por lo tanto tiene una disposición real sobre que esos ligamentos, al tener esa disposición oblicua, también entran y se insertan ligeramente en los cuernos de los meniscos. Entonces volvemos al inicio. Ninguna lesión de rodilla viene sola, así que tenlo en cuenta.